El complicado creer que el hombre que nos hizo reír durante años en el cine y que le dio voz a Buzz Lightyear en Toy Story, una vez enfrentó la posibilidad de pasar el resto de su vida tras las rejas. La historia que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que veas a Tim Allen. De traficante de cocaína a estrella de la comedia, esta es una historia de caída, traición y redención que Hollywood prefiere mantener en las sombras. Timothy Allen Dick nació el 13 de junio de 1953 en Denver, Colorado. Su infancia no fue precisamente la de cuento de hadas que muchos imaginarían para alguien que luego se convertiría en el Santa Claus cinematográfico. Cuando tenía apenas 11 años, su padre, un vendedor de bienes raíces, murió en un accidente automovilístico causado por un conductor ebrio. Esta tragedia temprana marcaría profundamente al futuro comediante, aunque en ese momento nadie podría imaginar el camino oscuro que tomaría su vida. Su madre, trabajadora de servicios comunitarios, se volvió a casar con su amor de la preparatoria, y la familia se mudó a Birmingham, Michigan. Pero la pérdida de su padre había dejado una herida que nunca sanaría completamente. El joven Tim creció sintiéndose desplazado, buscando una identidad que no sabía cómo construir. La comedia se convirtió en su mecanismo de defensa, pero también en su puerta de entrada a un mundo mucho más peligroso de lo que cualquiera podría imaginar. Durante sus años universitarios, Tim Allen comenzó a experimentar con las drogas. En los años 70, el tráfico de cocaína se había convertido en un negocio lucrativo, y Allen, necesitado de dinero y atrapado en una espiral de adicción, vio una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. No era solo un consumidor ocasional. Organizaba redes de distribución, transportaba grandes cantidades de droga y vivía una doble vida que mantenía cuidadosamente oculta de su familia. Durante el día, podía parecer un joven universitario normal, pero por las noches se movía en círculos donde la violencia y el dinero fácil eran moneda corriente. La ironía es devastadora. El hombre que años después haría reír a millones de familias estadounidenses con sus bromas inocentes sobre herramientas y vida doméstica, estaba en realidad destruyendo familias a través del tráfico de una de las drogas más destructivas del planeta. Sus compañeros de entonces lo recuerdan como alguien inteligente y carismático, pero también despiadado cuando se trataba de negocios. El 2 de octubre de 1978, Timothy Allen Dick fue arrestado con más de 650 gramos de cocaína, aproximadamente 1,5 libras, en una operación encubierta en el aeropuerto de Kalamazoo. No fue una detención casual. Las autoridades habían estado siguiéndolo durante meses, construyendo un caso que parecía hermético. Lo que hacía este arresto particularmente devastador era el timing. Solo un mes antes, los legisladores de Michigan habían aprobado una de las leyes de drogas más duras del país, la Ley 650 Liefer. Una condena por entregar más de 650 gramos de cocaína o heroína significaba que Timothy Allen Dick pasaría el resto de su vida en prisión, sin descansos, sin libertad condicional, sin bromas. En ese momento, Tim Allen tenía 25 años. La vida que había conocido, sus sueños, sus posibilidades, todo se desvanecía en una celda fría. Enfrentaba la terrible realidad de que nunca más vería el mundo exterior. La ley era nueva, inflexible y diseñada para enviar un mensaje claro. Michigan no toleraría el tráfico de drogas a gran escala. Enfrentado a una sentencia de por vida, Tim Allen tomó una decisión que lo perseguiría durante décadas y que dividiría las opiniones sobre su carácter para siempre. Acordó delatar a casi 2 docenas de sus compañeros traficantes. La información que proporcionó llevó a la condena de 20 personas, incluyendo 4 traficantes importantes. Esta decisión no fue tomada a la ligera. Allen sabía que estaba rompiendo uno de los códigos más sagrados del mundo criminal: nunca delatar a tus compañeros. Pero también sabía que tenía 25 años y que la alternativa era pasar los próximos 50 o 60 años de su vida pudriéndose en una celda. Era, literalmente, una decisión de vida o muerte. Como resultado de su cooperación,
Allen recibió una sentencia reducida de 3 a 7 años en prisión. Para algunos, esto representaba justicia. Había pagado su crimen y había ayudado a las autoridades a desmantelar una red más amplia. Para otros, especialmente en el mundo del crimen, Tim Allen se había convertido en un soplón, una marca que lo seguiría durante años. Tim Allen pasó 2 años y 4 meses en la Institución Correccional Federal en Sandstone, Minnesota. Entró a prisión a los 23 años, en lo que él mismo más tarde describiría como el punto más bajo de su vida. Pero paradójicamente, la prisión se convirtió en el lugar donde encontraría su verdadera vocación. El tiempo en prisión pareció despertar su sentido del humor, y Allen se hizo conocido por su habilidad para arrancar risas, tanto de los guardias más duros como de los prisioneros. No era solo una estrategia de supervivencia, era el descubrimiento de un talento genuino que había estado latente durante años. En prisión, Allen comenzó a reflexionar profundamente sobre las decisiones que lo habían llevado hasta ahí. Según él mismo relató años después, me puso en una posición de gran humildad y pude hacer las paces con amigos y familia y reenfocar mi vida en establecer y lograr metas. La experiencia carcelaria, aunque traumática, se convirtió en un periodo de introspección forzada que cambiaría completamente su perspectiva sobre la vida. Durante esas noches largas en su celda, Allen comenzó a desarrollar rutinas de comedia mental. Observaba a otros prisioneros, a los guardias, las situaciones absurdas de la vida carcelaria y las transformaba en material cómico. Era una forma de mantener su cordura, pero también el nacimiento de lo que eventualmente se convertiría en su estilo distintivo de humor. Allen fue liberado en libertad condicional en 1981. Salía de prisión como un hombre completamente diferente al que había entrado. Ya no era el traficante de drogas arrogante y destructivo. Era alguien que había tocado fondo y había decidido reconstruir su vida desde cero. Después de su libertad condicional en 1981, Allen regresó a Detroit. Trabajando en una agencia de publicidad durante el día, se convirtió en un habitual del Comedy Castle por las noches. Este club de comedia se convirtió en su laboratorio, el lugar donde perfeccionaría el material que había comenzado a desarrollar en prisión. Sus primeras actuaciones eran crudas pero auténticas. Allen hablaba sobre su experiencia carcelaria, sobre las diferencias entre hombres y mujeres, sobre las herramientas y la masculinidad. Su humor tenía una honestidad brutal que resonaba con las audiencias. No era comedia fabricada. Era vida real transformada en entretenimiento. La transformación no fue instantánea. Durante años, Allen luchó por establecerse en el circuito de comedia. Enfrentaba el prejuicio constante de promotores y audiencias que conocían su pasado criminal, pero su talento era innegable, y gradualmente comenzó a construir una reputación como uno de los comediantes más prometedores del Medio Oeste. La transición de exconvicto a estrella de televisión es una de las historias de redención más extraordinarias de Hollywood. En 1991, Tim Allen logró algo que parecía imposible: protagonizar su propia serie de televisión. Home Improvement no solo se convirtió en un éxito masivo, sino que definió la comedia familiar estadounidense de los 90. La ironía era perfecta. El hombre que había destruido familias a través del tráfico de drogas ahora entretenía a millones de familias cada semana. Tim Taylor, su personaje en la serie, era un hombre de familia torpe, pero bien intencionado. Exactamente el tipo de persona que Tim Allen había aprendido a ser después de su experiencia carcelaria. El éxito de Home Improvement llevó a oportunidades cinematográficas. Allen se convirtió en la voz de Buzz Lightyear en Toy Story. Protagonizó The Santa Claus y se estableció como una de las figuras más reconocibles de la cultura popular estadounidense. Cada éxito era una prueba más de que la redemption era posible, incluso para alguien con un pasado tan oscuro. Pero el pasado de Tim Allen nunca desapareció completamente. A lo largo de su carrera, periodistas y críticos han cuestionado regularmente cómo alguien con su historial criminal pudo alcanzar tal nivel de éxito y respetabilidad. Algunos señalan que su cooperación con las autoridades le permitió recibir una sentencia notablemente ligera, especialmente considerando la cantidad de droga involucrada.
Las preguntas sobre privilegio racial y de clase han perseguido la historia de Allen. Muchos señalan que personas de color arrestadas por crímenes similares en la misma época recibieron sentencias mucho más duras, incluso cuando cooperaron con las autoridades. Esta disparidad en el sistema de justicia criminal estadounidense añade una dimensión política incómoda a la historia de redención de Allen. El propio Allen reconoció años después que el arresto probablemente me salvó la vida, admitiendo que estaba en una espiral descendente, que podría haber terminado mucho peor. Esta perspectiva, aunque genuina, no elimina las preguntas sobre justicia y equidad que rodean su caso. Después de 20 años de sobriedad, Tim Allen se había convertido en una versión completamente diferente de sí mismo. Ya no era el joven desesperado que había recurrido al tráfico de drogas, era un esposo, padre y una figura respetada en la industria del entretenimiento. Sus contribuciones a la caridad, su trabajo filantrópico y su compromiso con causas sociales demostraban que la transformación había sido genuina y duradera. La experiencia carcelaria había dejado marcas indelebles en su personalidad. Allen desarrolló una ética de trabajo férrea, una apreciación profunda por las oportunidades y una humildad que contrastaba marcadamente con la arrogancia típica de muchas celebridades de Hollywood. Sabía lo que era perderlo todo, y esa experiencia lo mantenía anclado a la realidad. En entrevistas posteriores, Allen ha sido notablemente honesto sobre su pasado. No intenta minimizar sus crímenes ni justificar sus decisiones. Reconoce que fue responsable de daño real en el mundo y que su éxito posterior no borra esas consecuencias. Esta honestidad brutal ha sido parte integral de su proceso de redención. Lo que no se puede negar es que Tim Allen tomó las decisiones más difíciles de su vida cuando estaba en su punto más bajo. Su cooperación con las autoridades fue controvertida, pero también ayudó a desmantelar una red criminal más amplia. Su tiempo en prisión fue el catalizador para una transformación personal, que, según todas las evidencias disponibles, fue genuina y duradera. Su caída fue espectacular, pero su ascenso fue igualmente extraordinario. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros existe la posibilidad de redención, aunque el camino hacia ella esté plagado de decisiones difíciles y consecuencias permanentes. La próxima vez que veas a Tim Allen en pantalla, recuerda que estás viendo a alguien que literalmente reconstruyó su vida desde las cenizas. Su risa genuina, su humildad aparente y su compromiso con el entretenimiento familiar no son solo actuación, son los frutos de una transformación que comenzó en una celda de prisión hace más de 4 décadas. Es una historia que nos desafía a considerar el verdadero significado del perdón y la posibilidad de cambio, incluso para aquellos que han tocado los puntos más bajos de la condición humana. Lifelong companion, where every nick and cut in that blade